Bien, saludos. En esta oportunidad vamos a exponer el trabajo del curso de Caminos 2, metodología de estabilización de suelos arcillosos en la construcción de carreteras. La universidad es la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, Escuela Profesional de Ingeniería Civil. El docente a cargo, el ingeniero Lizarbe Alarcón Emerson. Los estudiantes que hemos elaborado este trabajo son el compañero Aníbal Carguapoma, Richard Gutiérrez, mi persona, David Yomar Pérez, el compañero Howard Simbrón y Rich Vila. Bien. Vamos a ver una pequeña introducción. En el presente trabajo se detalla el proceso constructivo de 4 metodologías más utilizadas en la estabilización de suelos arcillosos, como son la estabilización con geosintéticos, la estabilización con polímeros acrílicos, la estabilización con cal y la estabilización con suelo cemento, ¿no? Además, se hará un análisis de costos unitarios para determinar los costos en el proceso constructivo y determinar la factibilidad económica de cada metodología. Bueno, problemas de investigación. Hemos delimitado el problema en el Valle del Río Purímac, ¿no? En el presente año del 2019, donde predominan el tipo de suelos arcillosos, ¿no? Con la finalidad de que las carreteras a rehabilitarse o las nuevas a construirse tomen en cuenta las técnicas que vamos a describir a continuación. La formulación del problema, bueno, vista la problemática general, se formulan o hemos formulado la pregunta, ¿no? Que consiste en qué tipo de metodologías se pueden usar para el mejoramiento de suelos arcillosos en la construcción de carreteras, ¿no? Entonces, con este trabajo vamos a tratar de responder a estas preguntas describiendo esas 4 metodologías dichas anteriormente. De la cual se van a derivar algunos problemas específicos, ¿no? Que se tratan de resolver mediante la respuesta a las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento constructivo de carreteras en suelos arcillosos mediante el uso de estas metodologías? ¿Y será económicamente viable estas técnicas de construcción en comparación con las técnicas tradicionales de mejoramiento con mezcla de suelos? Entonces, vamos a tratar de responder estas preguntas en el presente trabajo. Los objetivos que nos hemos planteado, bueno, como objetivo general tenemos la descripción de procesos constructivos de carreteras en suelos arcillosos y análisis de costos unitarios. Y como objetivos específicos, dar a conocer sobre las diferentes metodologías de estabilización de suelos cohesivos en el proceso constructivo de carreteras. Y realizar un análisis de costos unitarios comparando los 4 métodos mencionados anteriormente. Entonces, esos 4 métodos no lo vamos a describir más a detalle, pero en general son, por ejemplo, la metodología del mejoramiento con cal, ¿no? La cual, bueno, se llama cal a todo producto, sea cual fuere su composición, ¿no? Y aspectos físicos que procede a la calcinación de piedras calizas, ¿no? Y como consecuencia las variaciones de composición de la roca de partida pueden obtener una serie de cales, ¿no? Que varían desde las cales muy puras, las altamente cálcicas, hasta las altamente hidráulicas, ¿no? Entonces vamos a nosotros utilizar el hidróxido de calcio, ¿no? Y vamos a detallar el proceso constructivo para la estabilización de los suelos con este material. También con el suelo cemento, que es el resultado de una mezcla de suelo pulverizado con determinadas cantidades de cemento Portland y agua que se compactan y curan, ¿no? Para obtener densidades altas y para que se produzca su endurecimiento más efectivo, ¿no? Entonces, de esta forma se obtiene un nuevo material resistente a los esfuerzos de compresión, ¿no? Prácticamente impermeable, ¿no? Termoaislante y estable en el tiempo. La otra metodología son los geosintéticos o geomayas, ¿no? Que son geotextiles también llamados, se pueden definir como un material textil plano, permeable y polimérico que se emplea en contacto con suelos, ¿no? Y otros materiales para aplicar geotécnicas en ingeniería civil. Los polímeros utilizados en la fábrica de geotextiles suelen ser de origen sintético debido a su mayor durabilidad frente a los naturales, ¿no? Los principales son las poliamidas, los poliésteres y las poliolefinas, ¿no? Que son polietileno y polipropileno.
Y por último, la última metodología que vamos a describir son los polímeros acrílicos, ¿no? Que son macromoléculas creados por el hombre, ¿no? Y se dividen en dos categorías según su comportamiento al ser calentados, ¿no? Como son los termoplásticos y los termorrígidos. Los primeros al calentarse se ablandan o funden, ¿no? Y son solubles en disolventes adecuados, ¿no? Están formados por moléculas de cadenas largas, a menudo sin ramificaciones. Los termorrígidos, en cambio, se descomponen al ser calentados y no pueden fundirse ni solubilizarse, ¿no? Tienen estructuras elaboradas, tridimensionales, con reticulación, ¿no? Bueno, entonces esas 4 metodologías van a ser las que vamos a describir. Entonces mi compañero va a continuar con la exposición. Mi nombre es Aníbal Carvacoma Mejía y continuando con la exposición vamos a tocar la estabilización con cal, en el cual el cal es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre. Sin embargo, el empleo de la cal como estabilizador de suelo es reciente, el cual se usó por primera vez en el tratamiento de suelos arcillosos con excesiva humedad, dando excelentes resultados. Se puede usar en el diseño de su brasante o su base, o si no también en las bases. Las ventajas y las desventajas que tenemos con los tipos de cal que existen. Con la cal hidratada en polvo puede ser aplicada más rápidamente que la lechada. Su desventaja es que las partículas hidratadas de cal son finas, de modo que el polvo puede ser un problema. La cal viva en seco. Debido a su mayor densidad requiere de menos instalaciones de almacenaje. El tiempo de ejecución con este puede ampliarse debido a que la reacción exotérmica causada por el agua y la cal viva puede calentar el suelo. Sus desventajas sería que la cal requiere 32% de su peso en agua para convertirse en cal hidratada y puede haber pérdida adicional por la evaporación significativa debido al calor de hidratación. El otro tenemos la lechada de cal. El cual una de sus ventajas es que su aplicación libre de polvo es más fácil lograr la distribución. Su desventaja sería la velocidad lenta de aplicación. En este caso tenemos la estabilización de suelo arcilloso con cal. Bueno, esto en general los suelos arcillosos de grano fino con un mínimo de 25% que pasa por el tamiz 200. La química del tratamiento con cal sigue estos criterios. Primero es el secado, después la modificación y luego la estabilización. En el secado se usa la cal viva o cal hidratada. La misma se hidrata inmediatamente o químicamente se combina con el agua. La modificación es después de la mezcla inicial. El suelo se hace friable y granular, haciendo más fácil para trabajar y compactar. Después tenemos los resultados que producen todos estos, que es la estabilización, ¿no? Ahora vamos a hacer el proceso constructivo en suelos arcillosos utilizando el cal. Como la cal puede ser utilizada para tratar suelos de distintos tipos, el primer paso en la evaluación de las opciones de tratamiento del suelo es identificar claramente el objetivo, los pasos en la construcción implicados en la estabilización y en la modificación. Los pasos que se siguen son, primeramente sería escarificar o pulverizar parcialmente el suelo, esparcir la cal, luego tenemos la adición de agua y mezcla, para luego compactar la densidad máxima práctica. Después tenemos el curado antes de la colocación de la siguiente capa o capa de protección. Aquí tenemos el proceso constructivo que se le debe hacer a la cal, ¿no? Con sus respectivas imágenes, en el cual tenemos el número 1, la escarificación, la distribución de la cal, la mezcla del suelo con cal, la mezcla y pulverización, aplicación de agua, luego su nivelación y su respectiva compactación, y así dar por finalizado este proceso. Aplicación con cal. Bueno, aquí tenemos una aplicación de una obra que es de mejoramiento de la carretera Supe-Caral, que está ubicada en Lima, el cual tiene un ancho de 7.20 y un largo de 24.800 metros. Para esta carretera se utilizó el cal, ¿no? En el cual vamos a analizar sus precios que se obtuvo en esta obra. Tenemos sus costos de estabilización con el cal, ¿no? En el cual asciende a 1.000.000
997.000 y para el cual tenemos los materiales utilizados y en este cuadro también tenemos sus análisis de precios unitarios, los cuales estarán adjuntos en el archivo que se va a entregar. Eso sería todo y continuará mi siguiente compañero. Mi nombre es Howard Simbrón Gasga. Voy a continuar con la explicación de la investigación que hicimos del mejoramiento de suelos arcillosos con el suelo cemento en este caso. Bien, vamos a dar una explicación de la parte teórica. El suelo cemento es una mezcla bien consolidada de suelo, de cemento Portland y agua, donde el suelo actúa como el árido en este caso. La naturaleza del suelo ejerce una decisiva influencia en la calidad y costo de este proceso de solidificación y en las propiedades finales resultantes. Los suelos granulares, como las gravas, las arenas y los limos, no excesivamente densos, resultan los mejores áridos para obtener una óptima calidad del suelo cemento. En los suelos arcillosos, el factor de humedad es determinante, ya que si excede el óptimo, esto no mezcla bien con el cemento. Al entrar en contacto con el agua del amasado, el cemento se hidrata, fragua y endurece, pero el proceso de hidratación del suelo continúa por un largo periodo, que puede durar de 15 a 20 años, mientras también se incrementa su resistencia. Luego de compactado el suelo cemento, debe alcanzar una resistencia mínima a compresión de 15 kg por centímetro cuadrado en suelos arcillosos y de unos 50 kg centímetro cuadrado en arenas. Se aconseja realizar un buen curado en condiciones húmedas, pero no de saturación, durante 7 días. Ahora vamos al proceso constructivo del suelo cemento, ¿no? Cómo se mejora la calidad de las arcillas con el cemento. Bien, como primer paso tenemos la escarificación del suelo, ¿no? Como el segundo paso tenemos que se tiene que retirar los materiales de sobre tamaño existente. Como tercero tenemos el de humedecer el terreno. Como cuarto paso tenemos la distribución del cemento sobre el suelo. Luego continuamos con el mezclado del cemento y el suelo. Como sexto está validar la prueba de humedad. Hay que hacer la prueba de humedad, ¿no? Como séptimo tenemos la nivelación y la distribución. Y como el octavo, ¿no? Como el octavo tenemos el compactado. Para luego continuar con el curado, mantenimiento de la humedad por 7 días. Y finalmente hay que agregar una capa de rodadura, ya sea asfáltico, pavimento de concreto o adoquines de concreto. Ya, como veníamos explicando, ¿no? El proceso constructivo. Vamos a ver una parte teórica también. Dice que el suelo cemento es un material en el que se produce grietas de contracción, las cuales pueden reflejarse en las capas bituminosas superiores. Sin embargo, es posible controlar dicha contracción mediante uso de cementos adecuados, mezcla de cal, cemento y técnicas de prefisuración. Se debe seleccionar el tipo de cemento adecuado y realizar el tipo de pruebas necesarias antes de pretender construir capas de suelo cemento con suelos de mediana a alta plasticidad. El tiempo para ejecutar el mezclado con formación o compactación es limitado por el del fraguado del cemento. Tiene una reducida resistencia al desgaste. Por ello, las bases del suelo cemento precisan capas de rodadura de concreto asfáltico, tratamientos superficiales o capas de rodadura de concreto hidráulico. Bien, acá en el punto 4.2.3 tenemos la dosificación que vimos por conveniente, ¿no? Lo más óptimo, ¿no? Acá tenemos para porcentajes de cemento de 1, de 3 y del 5%, con contenidos de humedad natural de 32.78%,
para los tres casos, contenido de humedad óptimo de 17.9 para el primero, para el 1% de cemento, 17.04% para el 3% de cemento, y para el 5% de cemento tenemos 16.4 de contenido de humedad óptimo. La densidad seca máxima podemos determinarla también. Para el 1% de cemento tenemos 1680 kilogramos por metro cúbico. Cuando nuestro porcentaje de cemento es de 3%, tenemos de 1708 kilómetros por metro cúbico. Y para el 5% de cemento tenemos como densidad seca máxima 1735 kilogramos por metro cúbico. Es lo que indica la tabla 1, ¿no? El porcentaje de cemento Portland tipo 1. En este caso hemos utilizado el cemento Pacasmayo. Bien, en la tabla 2 nos muestra la cantidad de materiales por metro cúbico de suelo modificado por cemento. Cantidad de materiales por metro cúbico. Aquí tenemos el agua adicional en litros, el suelo seco en kilogramos, el cemento en kilogramos y la bolsa de cemento por bolsa en este caso. Nota, ese signo negativo que vemos de la cantidad de agua adicional indica que hay exceso de la misma, o sea, de agua. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver el punto 4.2.4, las ventajas, ¿no? Las ventajas de estabilizar los suelos arcillosos con el cemento. Vemos que una de las ventajas es que el material es durable. Numerosos registros de comportamiento indican que el suelo cemento tiene mayor durabilidad que otros materiales de pavimento de similar costo inicial. Como segunda ventaja tenemos el mayor uso de materiales locales. O sea, permite que usemos materiales de la zona, ¿no? Por ejemplo, el suelo cemento permite el uso de gran cantidad de tipos de suelo para su elaboración, con lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material, de aporte y aumentar los rendimientos de construcción. Como tercera ventaja tenemos el reducido impacto ambiental que genera, ¿no? Vemos que ahora el tema del impacto ambiental ya está normado. En este caso tenemos que respetar las normas, ¿no? Ya, el reducido impacto ambiental dice, pues existe menor necesidad de explotación de bancos de material, mayor rigidez y menor distribución de las cargas aplicadas al pavimento. Las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten que la carga aplicada se distribuya en área de mayor que en el caso de una capa granular. Por tanto, a igual de capacidad de soporte es posible contar con estructuras de pavimento de menor espesor o robustas, o con menor número de capas. Como cuarta ventaja tenemos la resistencia a los agentes atmosféricos. Vemos que es notable su prolongada durabilidad bajo condiciones adversas, ¿no? Por ello se ha usado en lugares con condiciones climáticas muy desfavorables. Como quinta ventaja tenemos el aumento de la resistencia y menos intervenciones de mantenimiento. Sabemos que el cemento cuando mayor tiempo pasa se sigue curando, no quiere decir que se sigue endureciendo. En este caso las propiedades mecánicas del suelo cemento se incrementan con el tiempo, lo que favorece que el mantenimiento del pavimento sea mínimo, obteniéndose prolongada vida útil y una reducción en el total de la estructura del pavimento. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Richard Gutiérrez Robles. Vamos a continuar con lo que es estabilización con polímero, específicamente el polímero acrílico. Bien, el polímero acrílico es un polímero modificado que en presencia o presentación de solución acuosa, y cuando está previamente combinada con agua, brinda una mezcla capaz de estabilizar el suelo, o sea que aumenta su resistencia, su CBR, ¿no? ¿Qué características tiene este polímero? Es un compuesto no tóxico, 100% ecológico, no tiene aditivos o derivados de petróleo, no presentará emisiones de compuestos orgánicos volátiles, presenta una estructura que proporciona la suficiente adherencia a los suelos, reduciendo su contenido de vacíos, por lo que aumenta la densidad del suelo, ¿no?
Vamos a explicar más detalladamente acerca de el polímero acrílico con un ejemplo de aplicación. Para este caso se va a estabilizar la subrasante con polímero acrílico y su uso como base. O sea, la subrasante lo vamos a usar como base para un diseño de un pavimento. Bien, el suelo a estabilizar tenemos ubicación. La ubicación es de la extracción de la muestra para ser utilizada con el polímero acrílico. Se encuentra en el distrito de Cerro Colorado, paralela a la vía Arequipa-Yura, específicamente a la entrada del puente Añashuayco. A continuación se presentará fotografías del lugar de extracción de la muestra. Ahí tenemos, como podemos ver, es más o menos la ubicación, ¿no? Primeramente vamos a hacer sus estudios previos, como es el análisis granulométrico del suelo, del material natural. Tenemos que, viendo la tabla de granulometría con los resultados, tiene según la norma del MTC 2013 del manual de carreteras, su gradación es un tipo D, ¿no? Y sus porcentajes se presentan en la siguiente tabla, ¿no? Bien, la clasificación del suelo es una arena limosa, es de tipo SM, ¿no? Su límite de consistencia posee un 22.66% de límite líquido, pero no presenta el límite plástico este tipo de suelo, por lo que no presenta índice de plasticidad. Ensayo de Proctor modificado. En este ensayo del material se llega a una densidad máxima de 1.63, contenido de humedad óptimo de 12.81%, gravedad específica de 2.55. Y acá tenemos la dosificación que se va a usar. Tenemos para el material natural su CBR es de 55. A medida que se va a agregar en fracciones el polímero acrílico en el volumen de agua, va a aumentar, vemos que va a aumentar el CBR, ¿no? Sube desde 59, 66 hasta llegar al 116% del CBR, y también su densidad seca aumenta, ¿no? Para este diseño que se va a hacer, el CBR que se nos pide tiene que ser mayor a 80%, según los manuales, ¿no?, de pavimentos y GeoTN suelos. Acá tenemos un cuadrito, nos dice mínimo es 80% para volumen de tránsito, ¿no?, de tercera clase o de bajo volumen. Vemos, y acá vemos en esta tabla que tenemos para un quinto de polímero, para este tipo, tenemos el contenido de humedad de 12.29%, y para un cuarto 12.46% de humedad, ¿no? Y con esto hallamos el contenido de humedad de polímero, ¿no? Y para el diseño de pavimento por el método AASHTO, se concluye que la base granular, esa base que vamos a estabilizar, va a tener un espesor de 15.5 centímetros. Bien, la metodología de investigación, tenemos lo que es el procedimiento, ¿no?, cómo se aplica. Tenemos la escarificación del suelo, luego tenemos lo que es el control de la humedad del suelo, el regado de suelo con polímero y agua, ¿no? También tenemos el mezclado del polímero en el suelo y nivelación de la vía, el regado de la vía con polímero, ¿no?, compactación de la vía. Por último tenemos acá sellado de la vía con polímero, y por último 8 secado de la vía entre 3 y 12 horas en función de temperatura y humedad, ¿no? Y eso sería acerca de polímeros. Mi compañero va a continuar. Mi nombre es Rich Jonathan Villacalle y voy a continuar con la exposición Geosintéticos o Geomayas. Es uno de los métodos que estamos estudiando. Bueno, sirve para dar la estabilidad a la subrasante. Bien, la metodología de la investigación. Para poder hacer uso de la geometría o geotil, presentamos las siguientes etapas que se tiene que hacer o desarrollar, ¿no? Y teniendo al final del estudio o del mejoramiento del suelo, se puede finalizar con un concreto o con un asfaltado. Para poder entender mucho mejor, hicimos un ejemplo aplicativo que le vamos a dejar en la diapositiva y ustedes lo pueden observar
lo pueden ver. Acá nos presenta, por ejemplo, en la figura nos presenta la subrasante y el geotextil, que está ubicado en su base granular, ¿no? Bien, la metodología del diseño. ¿En qué consiste el diseño? Para poder hacer uso de la aplicación del geosintético, se tiene que hacer la resistencia o las pruebas que se presentan a continuación en los ítems. Bueno, en el ejemplo que nosotros realizamos o que ustedes lo han visto, se ha utilizado el geotextil no tejido 160 NN 200 o 2500. Vamos a presentarles en otros cuadros las características que presenta esta. Bien, en la tabla número 1, las propiedades mecánicas, nos presenta las propiedades mecánicas y físicas. Acá se puede ver la resistencia de tracción, la resistencia, es un ejemplo, ¿no? Que se puede ver, y teniendo estas cosas se diseña. Y mientras que en el tabla número 2 está la lista de los precios. En la parte subrayada nos presentan el geotextil no tejido que mencionamos, ¿no? Y el precio del costo por metro cuadrado. Ya, y al desarrollar nuestro ejemplo, se hizo para una carretera con geotextil y solo con su base granular, teniendo una diferencia de precios de $31.426. Cabe recalcar que estos precios se hizo en el año 2019, ¿no? Bien, los costos unitarios. Vamos a analizar los costos unitarios de los métodos que se trabajó, que se investigó. Para el óxido de calcio se obtiene el 28.94 soles. Están en precios del sol peruano. Para el suelo cemento, lo que nos interesa es el parcial, ¿no? El resultado final. Dice que en el suelo cemento se gastó o se invierte para un metro cuadrado 60.56 soles. Mientras que para los polímeros es 61.60 soles. Para el geotextil, 30.15 soles. Ya, los resultados de la investigación. Para la cal, aumenta la capacidad portante del suelo al añadir 5% del cal en el peso al suelo en su estado natural que logra, ¿no? Aumenta el valor de soporte de 1.93 al 54%. Como se puede ver, es enorme. La adición del cal reduce el índice de plasticidad de un 45 a un 0%. Reduce su hinchamiento de un 80% de acuerdo a la consolidación unidimensional. Es bastante beneficioso. Para el cemento Portland tipo 1, el índice de plasticidad se redujo del 44 al 15%. Su índice de contracción se redujo del 27 al 19%. Su índice de CBR se incrementó del 1.30% al 13.75% al 95% del TCM. Cabe recalcar que esta solamente se obtuvo con una adición del 5% del cemento. Bien, para los polímeros, aumentó de hasta 110% del valor del CBR con una dosificación de 1/2 del polímero con respecto al contenido óptimo de la humedad. Se puede ver que es muy grande, ¿no? Es enorme. Para los geotextiles, los ensayos de laboratorio que se realizan en los geosintéticos no son efectuados en el país. Acá para recalcar que no hay estudios, simplemente no hay estudios y que nos tiene que dar el que nos abastece de los materiales una hoja que con los estudios realizados y con los esfuerzos que va a aguantar. Bien, los resultados de la investigación, tablas. En el tabla 1 se tiene los 4 estudios que se hizo del cal, del suelo cemento, del polímero acrílico, los geosintéticos. En la tabla número 1 se presentan los costos
hasta los 4 estudios que se realizó: el cal, el suelo cemento, los polímeros acrílicos y los geosintéticos. Y la comparación de los precios, ¿no? Y finaliza o se llega a la conclusión de que la cal es mucho más económico. Otras conclusiones o observaciones son que se describieron los procesos de mejoramiento del suelo arcilloso para la construcción de carreteras, entre las que destaca el uso del geotextil, polímero acrílico y uso del cal, suelo cemento. Se desarrolló los procedimientos constructivos para 4 metodologías de mejoramiento de suelos para la construcción de carreteras en suelos arcillosos. Se realizó el análisis de costos unitarios y comparación entre cada uno de ellos para determinar el procedimiento menos del costo.